¿Qué pasa con la transformada inversa de Laplace? Por acá, entonces lo que tenemos es, a partir de un f de s, vamos a lograr sacar un f de t. Para transformar el dominio del tiempo, de nuevo, yo lo que quiero es dar la respuesta en el dominio del tiempo. Supongamos entonces que tenemos un f de s que va a tener la forma que tiene precisamente esta de acá, ¿verdad? Esa función que tenemos ahí. Entonces, esa función que tenemos ahí normalmente va a estar dada por un numerador y un denominador, ¿ok? Donde esta cosa de acá me describe los ceros y esta cosa de acá me describe los polos, cosa que ya hemos visto en respuesta en frecuencia, ¿ok? Entonces, de forma extendida, esta función también se puede ver como algún tipo de coeficiente a la m por s a la m más ese mismo coeficiente m menos 1 por s a la m menos 1 y así, ¿verdad? Extendido hasta, hasta que lleguemos a un coeficiente b sub 0. ¿Ok? Y tendremos un denominador que describe a los ceros como un coeficiente distinto n por s a la n más a n menos 1 s a la n menos 1, hasta que encontramos un a sub 0. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotros vamos a querer que esta cosa sea una función racional propia. ¿Okay? Esto es lo que se quiere, que esta vaina sea una función racional propia. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Viendo esta de acá. ¿Se acuerdan qué es la definición o qué significa que una función sea racional propia? ¿Qué tenía que pasar cuando yo tengo un numerador y un denominador para que una función sea catalogada como propia? Que el denominador tenga mayor grado. Que el denominador tenga, no te escuché muy bien, Mayor, mayor, mayor sí, grado, perdón. mayor grado, muy bien. Entonces, para que eso pase, visto así como lo tenemos, n debe ser mayor a m, ¿ok? Lo cual se cumple acá, ¿ok? Como pueden ver, el denominador tiene un grado mayor que el numerador, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que se busca. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer la transformada inversa de Laplace? Podemos hacer un pequeño resumen y decir que inicialmente vamos a descomponer f de s. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a descomponer? En términos más sencillos, ¿verdad? Es decir, normalmente se utilizan dos estrategias. Una de fracciones parciales, que yo no sé si ustedes lo ven en ecuaciones o en ecuaciones lo que utilizan es el otro método, que es un método algebraico, literalmente, que lo que hacen es pasar el numerador a multiplicar los residuos y básicamente eso es lo que hacen. Y despejan los residuos como por ecuaciones. A mí me gusta bastante este de parciales porque es bastante directa la transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Como segundo paso, transformamos término a término, que es lo que yo les decía ahora en el problema ese, que por eso parece que tal vez sí sea bueno ver esto primero, ¿verdad? De cada término. Es decir, si nos venimos de nuevo al ejercicio, es que yo transformo inverso este término, luego transformo inverso este otro término y por último transformo inverso este otro término. Es decir, lo divido en varias fracciones. ¿Ok? Y como paso número 3, de ser necesario, ¿verdad? Utilizo propiedad de linealidad. ¿Ok? Propiedad de linealidad. Entonces es muy sencillo. Descompongo
transformo cada término y de ser necesario aplico linealidad, es decir, sumo los términos. ¿Ok? Los polos se deben expresar como S a la n más AN menos 1 por S a la n menos 1 y así hasta que los tengamos, ¿verdad? De forma tal que yo pueda visualizar el denominador de ese denominador, ¿ok? Como S a la n más AN menos 1 S a la n menos 1 más hasta que llego a A1S más A0. ¿Okay? Esto también se puede ver, que DDS, denominador de S, también puede ser visto como polos. S menos P1 por S menos P2 hasta que se me acaben, ¿verdad? S menos Pn. Básicamente es resolver, o estos son los ceros de esta ecuación, que como están abajo son polos, ¿verdad? O sea, son los ceros de esta ecuación, pero esa ecuación está abajo, por lo tanto, por definición se transforman en polos. ¿Okay? Entonces, básicamente yo lo que quiero llegar es a eso, a que los denominadores sean polos. En el ejercicio anterior, él tiene un polo repetido en el origen, ¿verdad? Cosa que ya vimos para Bode. Okay, entonces, vamos con un método, el método de polos simples. Okay, ¿cómo lo vemos en polos simples? Esto es bien sencillo. Ok, lo que pasa es que, bueno, ya ustedes saben eso, porque ya eso se ve en Bode, hasta sería mejor a veces verla transformar la plaza y luego ver Bode, pero bueno, no se repiten. ¿Dónde no se repiten? En DTS, en el denominador de la función de transferencia. ¿Ok? Esto quiere decir que todos los polos son simples. ¿Ok? Todos los polos son simples, viéndolo como IJ, ¿verdad? Los subíndices. IJ siempre será distinto para todo y, J. Esto quiere decir que ninguno de estos se repite, todos son distintos. ¿Ok? Entonces, yo puedo tomar la función de transferencia y simplemente digo, ok, en ese caso, f de s es igual al residuo 1 sobre S menos P1 más el residuo 2 sobre S menos P2, así hasta que se me acaben los polos, Rn sobre S menos Pn. ¿Ok? Descompuse la función en un montón de residuos. Esto quiere decir que todo esto es igual a N de S sobre D de S, ¿verdad? Nunca olvidemos esta parte. Que sigue estando ahí f de s. Lo que pasa es que yo estoy diciéndole o estoy utilizando una estrategia matemática en la que digo, bueno, esto se va a cumplir de acuerdo a ciertos residuos, ¿ok? Esto será igual solo con ciertos residuos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo calcular esos residuos para que cuando yo ya tenga la transformada, digamos, cuando yo quiero sacar la transformada, transformo esto, transformo esto, transformo esto y listo. Ya yo puedo pasar a f de t. ¿Ok? Simplemente tengo que transformar un término, otro término, aplicar linealidad si se puede y listo. Tengo f de t. ¿Ok? Normalmente estos de acá se conocen como residuos o técnica de los residuos. ¿Ok? Residuos de f de s. ¿Lo han visto en ecuaciones esto? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo lo ven en ecuaciones? Yo la verdad no me acuerdo. No se acuerdan. Ok.
Bueno, hay una cosa importante acá. Si yo tengo polos reales, ¿ok? Entonces esto implica residuos reales. Pero si yo tengo polos complejos, entonces esto implica residuos complejos. ¿Ok? Para que lo tomemos en cuenta. Probablemente hoy la que no nos dé tiempo de ver sea la de complejos. Entonces, ahí vemos cómo la cubrimos, pero no es tanto, porque quiero ver lo que son polos simples y polos repetidos, por lo menos, para poder cubrir esa partecilla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia cuando nosotros decimos, ok, ya entiendo cómo dividir la función de transferencia para que sea más fáil volverla a transformar al tiempo y a partir de ahí ya la respuesta en el dominio del tiempo? Ahora bien, ¿cómo calculo los residuos? Hay una estrategia bastante interesante, ¿verdad? Que entonces lo que se hace normalmente cuando son polos simples, eh, uno, yo voy a multiplicar por el polo al cual le quiero sacar el residuo. ¿Ok? Entonces es multiplico por el polo de cada residuo, uno a la vez, eso sí, ¿verdad? Y dos, evalúo en S igual a S igual a menos P sub n. ¿Ok? P sub n, ¿verdad? Dependiendo, si yo lo que quiero, el residuo, por ejemplo, Rn, ¿verdad? Entonces es, multiplico por el polo de cada residuo, digamos que el de Rn, ¿verdad? Y luego evalúo en S igual a P sub n, es decir, acá. ¿Con qué objetivo? Vean que lo que quiero hacer con esto lo que quiero hacer con esto es lo siguiente. Yo tomo toda la función. Voy a hacer eso. Voy a tratar de determinar únicamente un residuo. Ok, el de para R1, digamos. Ok, entonces, siguiendo eso, lo que les puse acá en los pasos 1 y 2, yo lo que voy a hacer es multiplicar por el polo del residuo que quiero, ¿verdad? Entonces, multiplico por S más P1 o menos P1, lo que tenga yo ahí. Vamos a ver, aquí podemos o debemos tener cuidado porque aquí cambia. Vamos a ver, yo lo estoy usando positivo. Entonces, simplemente para que todo me calce, voy a hacerle acá sumatoria. Es lo mismo, no importa. Es para que me calce esto de acá. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera sacar el residuo 1, lo que tengo que hacer es tomar toda la función y multiplicarla a ambos lados por S más P1, que es precisamente el que acompaña el residuo 1, ¿verdad? Entonces, S más P1, F de S, y evalúo en S igual a menos P1. ¿Okay? Y esto, a la hora que yo el F de S, ¿verdad? Todo esto, si yo multiplico a este carajo de aquí por el mismo polo, me va a quedar el residuo solito, ¿verdad? Me va a quedar R1. ¿Okay? Y si me vengo para acá, yo multiplico esto por SP más 1, ¿verdad? Y digo, bueno, ahí sí me queda R2 por SP más 1 entre SP más 2, pero lo estoy evaluando en S igual a menos P1. ¿Qué pasa con S igual a menos P1?
que si esto es menos P1, esta parte se me hace 0. Entonces, aquí, como ya se eliminó, me queda el residuo solo. Acá está multiplicando por 0, el que sigue está multiplicando por 0, el que sigue está multiplicando por 0, entonces me deshago de todos los demás. ¿Ok? Quedándome únicamente que para hallar el residuo 1 tengo que agarrar la función, multiplicarla por el que quise obtener, ¿verdad? Y evaluar en S igual a menos P1. ¿Ok? Esto que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, es para R1, pero se puede generalizar. Y esto tiene un nombre, esto se llama teorema de Heaviside. ¿Ok? Este es tema también de modelos, de señales y sistemas. Curso que sigue. ¿Ok? Entonces, este es el teorema de Heaviside. Lo que hace uno es tomar la función total, multiplicarla por el polo del residuo que quiero y evaluar en ese punto. ¿Ok? Una vez conocidos todos los residuos, es posible calcular la transformada inversa de Laplace de los pares de una tabla, ¿verdad? Como los tenemos en la tablita ahí del formulario. Entonces, generalizando, la transformada inversa de f de s, ¿verdad? Tiene una forma general. ¿Ok? Esa forma general, entonces general me quedó tan feo. ¿Ok? ¿Ok? Tiene una forma general. Es decir, si yo quiero un residuo su i, de la transformada inversa, será igual a el residuo su i entre s más a su i, que es el que en el punto en el que yo evalúo, ¿verdad? Y esto va a ser igual, recuerden que la transformada de Laplace de esta cosa, ¿verdad? Esto es una constante entre s más i, ¿verdad? Y de acuerdo a la transformada de esto sería la constante por e a la menos AI de t. Esto lo pueden encontrar en la tablita, ¿verdad? En la tablita del curso, parte del formulario. Esto es un desplazamiento en frecuencia, se traduce como un exponencial en el tiempo. ¿Ok? Esto para A sub i igual a menos P sub i, que es lo que evaluamos arriba. ¿Ok? De forma tal que la transformada total f de t será igual, entonces, al residuo 1 por E a la P1T más el residuo 2 por E a la P2T. Así hasta que se me acaben los residuos, llegando al residuo N por E a la PNT. ¿Okay? Esta cosa es el método del residuo. ¿Okay? Bien, hasta acá me siguen, chicos. Sí. Sí. Que es bien sencillo. Vamos a hacer un ejemplito para formalizar esta cosa, ¿verdad? Entonces vamos a decir, por medio del método de residuo, ¿verdad? Encuentre la transformada inversa de Laplace de f de s, siendo f de s igual a 5 más 3 entre s cuadrado, perdón, más 7s más 10. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Antes de solucionar esta cosa, solo por hacerle caso al profe, vamos a ir a ver qué puso ahí arriba. ¿Ok? De acuerdo a la pequeña estrategia definida, entonces lo primero que tenemos que hacer es descomponer f de s en fracciones parciales. ¿Cómo hacemos eso? Vean que entonces tenemos que f de s, ¿verdad?
esta cosa acá. F de S es igual a esta función de transferencia y esa misma función de transferencia nosotros la podemos descomponer en un residuo 1, ¿ok? Dividida entre, bueno, hay que descomponerlos, hay que resolver el denominador, ¿verdad? Recuerden que el denominador está expresado ahorita. El denominador está expresado ahorita de esta forma y ahora lo que yo quiero es expresarla en forma de polos. Entonces, lo que hay que hacer es tomar esa ecuación y sacarle los ceros. ¿Ok? ¿Cuáles serían los ceros de esta ecuación? 5 y 2. Menos 5 y menos 2. Menos 5 y menos 2. Entonces eso se traduce en un polo ubicado. Eso es S igual a menos 5, es decir, un S más 5 y un S más 2. ¿De acuerdo? Entonces puedo dividir esto en S más 2 acá, más un residuo 2, S más 5. Y listo, vean que entonces yo lo que hago es transformo esto, aplica propiedad de linealidad y ya yo puedo sacar el f de t. ¿Cómo saco los residuos? Aplico lo que acabamos de ver. Dice que entonces el residuo 1 será igual a, vamos arriba, el residuo 1 es tomar la función de transferencia, multiplicarla por el polo que quiero sacar y evaluarla en ese punto. ¿Ok? Entonces, tomo la función de transferencia f de s, ¿verdad? Toda esta vaina, lo multiplico por s más 2 y evalúo en s igual a menos 2. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿en qué se me transforma esa cosa? Vean qué es. Pues todo esto, ¿verdad? Si yo lo multiplico por S más 2, se me va este de acá, me va a quedar entonces solamente, bueno, S más 2, que es el que multipliqué por S más 3, entre S más 2 por S más 5. ¿Ok? Esto todo evaluado en S igual a menos 2. Antes de evaluar mato esto porque si no me da 0 sobre 0, ¿verdad? Cosa que no tiene sentido. Y entonces ahora sí, evalúo lo que me quedó. Es menos 2 más 3, eso es un 1, ¿verdad? Y menos 2 más 5 me quedó 3. Entonces esto al final da un tercio. ¿Ok? Para el residuo 2 hago exactamente lo mismo. Ok, vamos a ver de nuevo la definición. Dice que entonces multiplico por el polo que acompaña el residuo que quiero, ¿verdad? Y evalúo en ese punto. Entonces, ahora lo tengo que multiplicar por S más 5. S más 5 por F de S evaluado en S igual a menos 5, que fue lo que nos dijo Christopher que daban esos ceros. Entonces es S más 5 por S más 3 entre S más 2 por S más 5. Antes de evaluar cancelo y evalúo en S igual a menos 5. Ok, entonces menos 5 acá da menos 5 más 3 menos 2. Menos 5 más 2, menos 3. Menos menos arriba y abajo. O sí, arriba y abajo. Y entonces nos queda 2 arriba, 3 abajo, nos queda positivo. Por lo tanto, puedo decir que la función, ¿cómo la ha pulseado este tema para que lo veamos hoy, verdad? Perfecto. Ya. Ok, entonces decimos que la función de S será igual a, claramente lo que nos venía planteando el problema, 5 más 3 por S más 2 por S más 5, ok, y esto es igual a un medio que nos dio el residuo 1 sobre S más 2 más 2 tercios sobre S más 5 del segundo residuo. ¿Ok? Ahora bien, de acuerdo a lo que les puse yo allá,
Entonces, el siguiente paso es transformar inverso cada término. Ok, transformo inverso cada término. Esto es dominio de la frecuencia. Pasamos al dominio del tiempo. Entonces, f de t será igual a la transformada inversa de este término más la transformada inversa de este término. Y en esto, ahí ustedes me pueden ayudar. ¿Cómo queda la transformada inversa de este término? Con la tabla. Ay, aquí yo me equivoco. Un medio. Perdonen, chicos, aquí hay un error. Si yo no me equivoco, es un tercio, no un medio. Ajá, un tercio, Chris. A ver, un tercio de e a la menos 2t por u de t, supongo. Sí, muy bien. Ujú. Y luego, de lo mismo, profe, 2 tercios de e a la menos 5t u de t. Muy bien. Este de t lo podemos sacar a factor común, ¿verdad? Pero no importa. Sería lo que indica esto es la transformada unilateral de Laplace. ¿Ok? Entonces, no ponerlo implica que es la transformada de Laplace, pero ponerlo implica que es la transformada unilateral. Entonces, puede ser que pongamos el u de t o al final salvemos la tanda y hagamos esto. ¿Ok? Que es lo mismo. Para todo t o para t mayor o igual a 0. ¿Ok? ¿Me comprendieron, chicos? Sí, profe. Y ahora vamos con polos repetidos. Esta cosa no se va a ver hoy. Voy a borrármelo. Debí borrarlo desde el inicio, ¿verdad? Para no estorbar tanto, pero bueno. Polos repetidos. Ok, polos repetidos. Entonces quiere decir que tendremos ahora un f de s que es igual a un n de s sobre un d de s que es igual a... Voy a ponerlo ya en la forma reducida para no complicar el asunto. S menos P1 a la Q por S menos P Q, podemos ponerlo Q más 1. Q más 1. S menos PN. Otro completamente aparte. Entonces, si tenemos esto así, ¿verdad? Claramente arriba vamos a tener lo mismo a la M, que sigue siendo racional propia. S a la M más B su M menos 1 por S a la M menos 1 hasta que se acaban. B sub 0. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vean que aquí tenemos ubicado en el mismo lugar un polo repetido. ¿Ok? Aquí Q indica la multiplicidad que tiene ese polo. Que la multiplicidad del polo nos dice cuántas veces se encuentra el mismo polo. Entonces, esto a la postre nos define un f de s igual a. Digamos que, ojo aquí, ¿verdad? Yo voy a desarmar una función de transferencia en fracciones parciales siguiendo la siguiente regla. ¿Ok? Vamos a tener un residuo 1. Vamos a ver, un residuo 1. ¿Cómo lo podemos poner para que no quede muy feo? No, voy a empezar por el residuo más grande. Q. ¿Ok? Un residuo Q entre S menos P1 a la Q. ¿Ok? Más residuo Q menos 1 entre S menos P1
a la Q menos 1, ¿ok? Y así, ¿ok? Normalmente estas funciones van a estar acompañadas por algo más, ¿verdad? Algo que no tenga que ver con Q. Por ejemplo, un Rn entre S menos Pn, ¿ok? Entonces vean, chicos, que por acá, bueno, aquí me faltó este. Me faltó ese de expresarlo ahí. No hace mayor problema, pero faltó. Porque simplemente lo indiqué ahí arriba. Digamos que, ok, uno que nada tiene que ver con estos de acá. Ok. Normalmente, entonces, vean que lo que hicimos fue descomponer este de acá en residuos que van a contener un orden inferior al de la multiplicidad hasta que completemos la multiplicidad, ¿verdad? Que es donde, acá es donde la completamos y hasta que la hacemos cero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, esto uno lo puede dividir en dos cosas. Esto que nada tiene que ver, yo lo puedo definir como el resto, ¿ok? O como otra función de transferencia. F sub 1 es el resto, ¿ok? Yo lo llamo así siempre para que no se me confunda. Entonces, quiere decir que yo debo determinar los residuos de esta parte y la otra parte, si no tiene polos repetidos, pues simplemente los agarro por aparte y hago esto que ya hice con polos simples, ¿de acuerdo? Entonces simplemente vamos a dividirlo en dos partes, los que no son repetidos y los que son repetidos, y entonces definimos F sub 1 como una conglomeración de los que no son repetidos. Bien, ¿cómo hallar ese residuo? Vean que si yo utilizo la misma estrategia que utilicé anteriormente, puedo hallar este. ¿Ok? Perfectamente, porque vean que si yo tomo la función, la multiplico por S menos P1 a la Q, cuando yo multiplique eso acá, se me va a ir este con este y va a quedar solo RQ, ¿verdad? Y como está evaluado en ese igual a P1, entonces a la hora de multiplicarlo por todos estos, se me vuela todo eso y me queda esto solito. Entonces, para el de mayor rango, para el de mayor orden, yo simplemente aplico la misma estrategia de polos simples. El problema viene con estos de acá, con los que no son del mismo orden del polo repetido. A esos hay que buscarles otra estrategia, ¿ok? Para ello nos vamos a fiar de una propiedad de las funciones, que es la siguiente, vean qué bonito esto. Digamos, yo tengo f de x igual a, por ejemplo, x menos a, que es un polo, ¿verdad? Y está la n. ¿Qué pasa si yo derivo una vez f' de x? Lo que va a suceder es que me queda n por x menos a la n menos 1. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo derivo dos veces? Me queda n por n menos 1 por x menos a la n menos 2. ¿Ven alguna característica de aquí a acá y de aquí a acá? ¿Logran ver algo? ¿Qué pasa en la primera derivada? O sea, ¿qué tiene la primera derivada que no tiene f de x? El N. El n, correcto. Entonces vean que con una derivada yo me deshice del que no quiero. Entonces, podría utilizar esa propiedad de las derivadas para aplicárselo a los que están repetidos y deshacerme del que no quiero y obtener el que sí quiero, ¿verdad? Entonces, voy a obtener el que sigue con una derivada, el que está, digamos que un digamos que tenemos un R4 porque es de orden 4. Entonces, el R3 lo voy a obtener con la primera derivada, sacando
Sacando uno de ellos, digamos, la primera derivada me va a ser n-1 y desapareció el n, ¿verdad? Entonces cancelo el n-1 con el n-1 de abajo, la segunda derivada el n-2, la tercera derivada el n-3 y así sucesivamente. Todo esto lo podemos generalizar haciendo lo siguiente. R. Bueno, es que no terminé la propiedad derivada ahí. Disculpen. Que va a sonar raro cuando vean esto porque no lo terminé. Esto es f a la n, derivada, ¿verdad? Es igual a n por n menos 1 por n menos 2. Y así, ¿verdad? Hasta que llegamos a 2, 1, x menos a la 0. ¿Ok? Que es igual al factorial, ¿verdad? Bueno, entonces, generalizando, yo puedo pasar de un residuo que quiero, simplemente derivando. El RQ menos K, por ejemplo. El RQ menos K es igual a 1 sobre K factorial, que este K factorial viene de acá, ¿verdad? Por la derivada K entre dsk por el que yo quiero, ¿verdad? Ese P menos 1, que está repetido, a la Q, ¿verdad? F de S. Casi la misma estrategia, solo que estoy derivando para volarme el que no quiero. He evaluado en SP igual 1. ¿Ok? En este caso está negativo, entonces sí, igual 1. ¿Ok? Donde K es igual a 1,2, lo que sea. Q menos 2, Q menos 1. ¿Ok? Una vez que conocemos todos los residuos, pues simplemente transformarlo al dominio del tiempo, ¿verdad? Va a ser forma inversa de 1 sobre S menos A la N. Será igual entonces a T N menos 1 E a la AT sobre N menos 1 factorial. ¿Ok? Esa es la generalización de esa ecuación. A manera de ejemplo, ya para concretar, lo que apenas cerramos con el tiempo. Ok, tenemos que encuentre la transformada inversa de Laplace de f de s. Y f de s es... por aquí tengo un ejemplo más interesante que ese. No importa. Veamos este para empezar. Que 4 por s más 1 al cuadrado por s más 2. ¿Okay? Este me gusta porque es sencillito y es para ejemplificar todos esos conceptos matemáticos que a veces no son tan sencillos de ver. Entonces, lo que va a implicar como paso 1, digamos, solución. Esta función de transferencia se le puede aplicar casi que todo lo que hemos visto hasta el momento de transformada inversa. Entonces sería 4 sobre 4 sobre s más 1 al cuadrado por s más 2 es igual a un residuo 1, digamos. Sí, un residuo 1, s más 2, voy a hacerlo al revés. Como es de orden 2, voy a empezar con residuo 2 para que quede más claro. Residuo 2, s más 1 al cuadrado, más el residuo 1, s más 1, le resto 1 a este para distribuirlo y listo, ¿verdad? Entonces queda así. Y me va a quedar un residuo 3, que es el que me ejemplifica a s más 2. Hasta acá me siguen.
Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, muy bien. El más fácil de determinar es el resto. ¿Ok? En esta función, el resto es esto, f1 de s. ¿Ok? Entonces, para s es muy sencillo, porque entonces yo digo, ese R3 es tal cual lo vimos para polos simples. R3 es, lo multiplico por el mancillo que lo acompaña, que es s más 2, por 4 entre s más 1 al cuadrado, s más 1 al Profe, cuadrado, por s más 2, sí. en el primer factor de R2, el denominador no debería estar elevado al 1, nada más, no. No, porque lo que estoy haciendo es yéndome del más alto al más bajo. Ah, ok. Sí, lo ves, lo hice al revés, que como siempre lo Ah, hago, porque siento que confunde mucho cuando lo hago con R1, R2. Como la primer derivada me da la gente se confunde, por eso lo cambié. ok. Ujú. Este, S es igual a menos 2 aquí, porque lo estoy evaluando en este. ¿Ok? Entonces vean que a la hora de que yo primero cancelo y luego evalúo, ¿ok? Entonces me quedará 4 sobre menos 2 más 1, eso nos da menos 1 al cuadrado, nos da 1, esto nos da 4. ¿Ok? Este residuo 3 es 4, es muy sencillo. Ahora bien, ¿cómo hacemos con los otros? Recordemos que para el primero, este de acá, yo puedo hacer exactamente lo que hice para los demás, porque es el más alto. R2 será igual a tomar este más y multiplicarlo por el mismo, ¿verdad? Que sería S más 1 al cuadrado por 4 entre S más 1 al cuadrado por S más 2. Entonces vean qué sencillo, porque el primero es igual que los polos simples. Evaluado en S igual a menos 1. ¿Ok? En S igual a menos 1 para el residuo 2. Entonces yo me vuelvo esto de acá, este con este, y evalúo. Esto me queda entonces 4 sobre menos 1 ahí, ese no está al cuadrado, menos 1 más 2, 1, sobre 1, ¿verdad? Queda 4. ¿Okay? Y ahora el residuo 1 es la derivada. Entonces, como es a la 2, ¿verdad? El que sigue me lo va a dar la primera derivada, el que sigue la segunda derivada y el que sigue la tercera derivada hasta que me gaste todo el orden del polo repetido. ¿Okay? Como aquí solamente está 2 veces, solamente se ocupa la primera derivada. La primera derivada es 1 sobre 2 menos 1 factorial. Un poco, es muy apegado a la definición, ¿verdad? La primera derivada de esa cosa, que sería entonces multiplicarlo por el que acompaña, ¿verdad? Al cuadrado, 4 sobre S más 1 al cuadrado por S más 2. ¿Ok? Todo evaluado en S igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, esa cosa claramente me permite a mí volarme este con este, ¿verdad? Y obtener esta vaina de acá, derivarlo y luego evaluar. Entonces, esto es igual a... Esto es igual a la derivada respecto a S de... me queda 4 sobre S más 2, ¿verdad? Y a esa derivada la voy a evaluar en S igual a menos 1. Ok, entonces R sub 1, ok, R sub 1, aquí esto me da 1, ¿verdad? Claramente. Y luego el 4 sale de esa derivada, queda negativo, ¿verdad? Menos 4 sobre S más 2 al cuadrado. Esa cosa derivada, ¿verdad? Y esto lo evalúo en menos 1. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya puedo evaluar directamente. Tengo menos 4. Meto el menos 1 acá. Menos 1 más 2, 1. Al cuadrado queda 1. Queda menos 4.
¿De acuerdo, chicos? ¿Qué es lo que pasa acá? A veces lo que cuesta entender es por qué la derivada es la que me cancela eso. En realidad es que vean que si yo lo hiciera por el método tradicional, a la hora de multiplicar por la derivada, lo que hago es cancelar y que me quede solito el residuo que quiero, ¿verdad? Simplemente bajándole el orden por esta propiedad, ¿verdad? Es simplemente lo que está pasando. Entonces, acá ya yo puedo expresar f de s como menos 4, que es el, bueno, en realidad no, sería 4, que lo acomode diferente, entonces ahora debo tener cuidado, s más 1 al cuadrado, menos 4, s más 1, más 4, s más 2, ¿ok? Y esta cosa pasada al dominio del tiempo, nada, f de t. Y propiedad de linealidad aplica, ¿ok? Entonces es la transformada de Laplace de 4 por transformada inversa de Laplace de 4 por 1 sobre s más 1 al cuadrado menos 4 por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 1 más 4 por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 2. Y esto es igual a 4. 4. Vean que acá tengo esta cosa. Christopher, acá vos habías preguntado algo, ¿verdad? Aquí aplico dos propiedades. Ve que tengo 1 sobre s al cuadrado y está desplazado en frecuencia. Entonces, ese desplazamiento en frecuencia implica una exponencial ahí, ¿verdad? Entonces, daría 4t, ¿verdad? De la parte cuadrática y un desplazamiento. Es decir, e a la menos t. Acá. ¿Ok? Luego, para este otro, menos 4. Y solamente tengo un desplazamiento en frecuencia que implica una exponencial. ¿Ok? Menos t. ¿Ok? Y por último, más 4 por la transformada inversa. Esta cosa sí quedó fea. ¿Ok? De un desplazamiento en el tiempo. Perdón, en frecuencia de menos 2t. ¿Ok? Hay varias opciones. Puedo multiplicar todo esto por u de t. O puedo decir que válido para t mayor o igual a 0. Ok, chicos. Clarísimos. ¿Hay dudas? Por el momento no, profe. Ok. No, yo no. Ok, bueno, chicos, esta partecilla es fácil, realmente no es tan difícil. Lo único que hay que tener cuidado es que es como mucha carpintería. Algunas veces, si uno se le va un signillo por ahí o algo así, ¿verdad? Pues no le da, pero, pero lo importante acá es tratar de entender el concepto para que con práctica uno sepa cuándo no le dio, ¿verdad? Profe, Bueno, ujú. es que digamos, cuando uno hace fracciones parciales y hace el sistema de ecuaciones, que así es como uno lo ve en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Así el método algebraico. Ajá, ¿Sí? me parece que había algún caso en el que cuando teníamos polos, no recuerdo exactamente si al cuadrado o algo así, irreducibles Ujú. o algo así, teníamos que poner en el numerador, eh, por ejemplo, en este caso sería AS más B, entonces serían dos constantes arriba o algo así. No sé si esto tenga algo... Ah, bueno, pero es que estás hablando de polos complejos. Estás Ah, hablando ok. de, sí, sí, polos complejos te va a dar residuos complejos y hay que tener cuidado, porque sí, sí es un poco distinto. Al final las fracciones te quedan con unas constantes multiplicadas. Entonces, sí, ese lo podemos ver. No sé si hacer un video extra o verlo rápidamente en la próxima clase. Es otro caso, polos complejos.
Ah, ok, pero sí lo vamos a abarcar, digamos. Sí, vamos a ver un poquito más rápido porque se nos está acotando mucho el tiempo, pero sí lo vamos a ver.